El Zoom, qué bien. ¿Qué tal, Bella? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, Me encanta el bolso, me encanta el... ay, muchas gracias. Todo te queda bien, ¿eh? A ver, tú que me miras con mucho cariño, siempre. Eres la mejor. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido eso 2024 para ti? ¿Y qué se viene en 2025? ¿Muy rápido porque eso está full? Sí, sí, esto está full. Pues muy ilusionada con muchos proyectos, con una peli muy guay para final de año, así que muy contenta, o sea, sí, la verdad que hemos sembrado mucho en el 24 y sí, por favor, bueno, que toca sembrar, siempre sembrar también, pero muy ilusionada con proyectos, con personajes muy chulos, te va a flipar un personaje de los tuyos. ¿Se viene entrevista por Zoom? Se viene entrevista. Tranquilamente, porque aquí no se puede. No, aquí no se puede, hay mucha gente, muchos compañeros guays. Espero ver esos proyectos, felices fiestas y pásalo en grande con esta locura de culpa tuya ahora. Me ha gustado verte, de verdad, al menos acabamos fin de año así bien. Bien, feliz año, me ha encantado verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es la primera vez que hablo contigo, ya me reconocerás porque siempre paro por las alfombras rojas y haciendo entrevistas a todo el mundo, pero ¿cómo estás? Ahora mismo estoy un poco nervioso, no sé por qué, pero estoy nervioso. Ya verás, después se va. Como es mi primer premier, pues entonces al final estoy un poco nervioso. No pasa nada. Tú aquí, olvídate de la cámara. Primero quiero saber, ¿cómo ha sido esto 2024 para ti? Wow, para mí es una sorpresa que me cambió totalmente de la vida. No sé, a ver, al principio vine a España por el fútbol, pero con el fútbol y artista es diferente. Con este casting que hicieron, ¿cómo sentiste tú cuando te dijeron vas a protagonizar esta película junto a Berta? Wow. Sinceramente, en ese momento estaba echando una siesta. Me levanté con una llamada perdida de directora de casting y me dice, vas a ser el protagonista de Sigue mi voz. Y yo digo, ¿qué? ¿En serio? No me lo creo. Y me dice, sí, que vas a ser. Y yo digo, wow. Ay, maravilla, y aparte con lo que hablamos a Ari es que es genial. Wow, genial. Mucho consejo y has hablado mucho con ella. Wow, estuve pues mucho consejo de mis amigos que también son actores, algunos me dio mucho consejo, pues al final es una oportunidad muy grande porque al final Sigue mi voz es una película, un libro de adaptación bastante grande con fan, claro. Una presión, pero creo que eso se te tiene que quitar porque al fin y al cabo sabemos todos y todas por medio de estas adaptaciones que hemos visto de libros que no puedes calcar una adaptación y llevarla a la gran pantalla. No puedes plasmar 400 páginas, 300 páginas, las que sean, y esperar que sea idéntica. Las adaptaciones funcionan de una manera diferente. Te lo habrán... Claro, al final pues espero que os guste la gente la película porque tengo miedo también en sentido de que pues al final es una película grande, un libro grande, pues y poco más que decir, pues. Yo te deseo toda la suerte del mundo, que creo que ese 2024 ha sido muy guay para ti. Espero que en 2025 sea aún mejor, porque ya se va a venir el estreno, obviamente. Pero también, para terminar, quiero que me digas un placer culpable. ¿Un qué? Un placer culpable. Espera, que te quito un pelito que tienes aquí. ¿Un placer? Culpable. Es un guilty pleasure. Me has asustado. Un guilty pleasure, por ejemplo, yo te digo, mi placer culpable sería el mío, el chocolate. Porque si hay chocolate, me lo como a puño. Pues el mío también, igual que la tuya. Sí. Me encanta, ya me caes mejor, que lo sepas. Muchas gracias. Pásatelo bien aquí en la premier de Culpa Tuya y a verla a tope la película y espero también verla pronto, Sigue mi voz. Muchas gracias, de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un poco nerviosa ahora, que voy como acercándome cada vez más Pasito a paso. a la arena, pero estoy bien, muy contenta. Es 2024 para Chloe Wallace. Increíble, ha sido increíble la verdad, lleno de proyectos, acompañando a mi hermana todo lo posible y no sé, muy bien, y acabando tranquila, así que contenta. 2025, prepárate, ojito, porque se vienen muchas sorpresas. ¿Qué nos puedes contar? Pues el 24 de enero se estrena Mala Influencia en cines, no queda nada, queda un mes y la verdad es que tengo muchísimas ganas. Próximamente anunciaremos la fecha del estreno del documental de Aitana, que es para Netflix, y también estoy súper ilusionada con ese proyecto, ha sido muy guay, o sea, ha sido muy diferente a lo que he estado acostumbrada a hacer y bueno, no sé, como muy contenta y luego más proyectos de los que no puedo hablar
Así que no estás parando, chaval. No, sin parar. No me puedo quejar, la verdad, estoy súper agradecida porque llevo como un par de proyectos enlazados y más que me han propuesto, que son muy bonitos, que no sé, estoy muy contenta, así que guay. Siempre es bonito ver, sobre todo entre mujeres, creo que nos tenemos que apoyar. Sí, totalmente. Pero creo que es muy bonito ver pues que salgan más adelante proyectos, directoras, productoras, todo un equipo, no solamente que también molaría tener actrices protagonistas más de 50 años. Vamos, totalmente. O sea, yo creo que cada vez hay más mujeres enfrente y detrás de la cámara, la verdad. Y la realidad es que hay unas mujeres increíbles que yo siento que a mí me han abierto camino, pues desde Alauda hasta Carla Simón. Ahora, por ejemplo, acaban de salir las nominaciones de los Goya y han nominado a Sandra Romero, que ha sido increíble, la verdad. Y, o sea, aunque creo que hace falta todavía mucho trabajo, la verdad, sobre todo en mandos de poder, porque yo creo que ahora hay mujeres directoras, guionistas, directores de foto, pero mujeres en posiciones de poder de ejecutivo, ¿no? De dar el dinero a las directoras, quizás no hay tantas. Cuando vemos una junta directiva, cuando vemos cosas, cuando vemos no solamente en la política, por no meternos en la política porque eso es otro mundo, sería para una charla intensa. Sí. Pero cuando vemos ya solamente juntas de grandes empresas, de grandes directivas, es como, todos son... A ver, es verdad que justo estamos en un evento en el que en Amazon hay un montón de mujeres en poder, es increíble, la verdad. Sí, todas mujeres. Sí, no, y las jefas que están encargadas de cine y de tele y tal, hay un montón de mujeres como en poder, entonces eso es bastante guay. De repente como, a ver, ahora yo que estoy rodeada de ellas continuamente por mi hermana, como de decir, vale, como lo notas y se nota quizás como en la cartelera de proyectos que tienen, la verdad. Pero bueno, siempre creo que, o sea, justo ayer estuve viendo unos datos de que en 2023, el año pasado, el 25% de mujeres habían dirigido las películas en España y un 16% en Hollywood. Ya esos números... Hablan por sí solo. Sí, exacto. Y ya para terminar, me encanta también, hablando de ti y obviamente de tu hermana, que sois divinas. A Nicole yo la conocí desde hace mucho tiempo, desde... ¿No? Cuando Nicole pasaba por una alfombra roja y quizás había gente que la paraba, había gente que no la paraba, ahora todo el mundo también quiere hablar con ella. El cambio es evidente, pero yo espero y de verdad deseo de todo corazón que Nicole se mantenga con los pies en el suelo y tú estás ahí para ello. Y ella, espero que no cambie, espero verla en nada, porque siempre se acuerda de nosotros, entonces porque sabe que hemos estado con ella desde el principio. Sí. Luego también que quiero preguntarte, muy significativo. Sí, o sea, yo creo que ella es una persona que es muy consciente de su alrededor, que como ha empezado muy pequeñita, se acuerda muy bien de todo el mundo, pero también además como que nosotras en casa siempre hemos como inculcado y hemos mamado una cosa de respeto en los equipos y a la gente con la que trabajas y de acordarte de sus nombres y de saber un poco, porque al final esa gente es la gente que está haciendo que tú estés pudiendo trabajar. Y ella es súper consciente de eso y además tiene unos amigos que la mantienen súper arraigada en la tierra, que es súper importante, así que sí, nada, muy orgullosa de ella esta noche. Pues nada, desearte felices fiestas, que vayan muy bien y ganas de ver. Nos vemos el año que viene, nos vemos prontito. Por hablar de ella, gracias. Bueno, Fer, Alberto, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien, muy bien. Un poco excitados aquí con tanta gente, ¿no? Sí. Pequeño el espacio, pero bueno, yo solamente quiero preguntaros rápidamente. ¿Qué deseo le vais a pedir a los Reyes Magos en 2025? Que vaya muy, muy, muy bien, mala influencia. Salud, amor y dinero. Eso creo que... Habla con Chloe y tengo unas ganas de ver la peli. Todos tenemos ganas, la verdad. Lo dije porque estabas de promo con otra, pero oye, pero muy bien, no paras. Sí, no paramos. ¿Qué pasa? Amor, ¿cómo te llamas? Me llamo Sela. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Solamente rapidísima, quiero que me digáis un placer culpable. Comerme Häagen-Dazs. ¿Cuál era? Häagen-Dazs, un placer culpable. Placer culpable. ¿Qué se puede decir? Comer chocolate, siempre. A mí se me ocurre muchísimo que no puedo decir, pero voy a decir comer patatas fritas. Patatas fritas con mucho aceite. Ya para
terminar. ¿Estáis preparados ya para entrar ante toda esa cantidad de gente que se ha reunido hoy en Palacio Visalegre? ¿Cómo? ¿Estáis preparados para entrar ya entre toda esa gente que se ha reunido hoy en el Palacio Visalegre? Estamos preparadísimos. Sí, estamos ready. Izquierda, por favor. Que nadie se pierda, culpa tuya. culpa tuya, claro. Eso es. Ánimo, gracias. Pero bueno, que vaya muy bien, chicos, pasarlo bien. Igualmente. Nos vemos pronto hoy en enero. Sí, nos vemos en nada. Hombre.